que Dios nos bendiga y que podamos terminarla, porque si no, no va a haber evaluación. Pero no importa, lo importante es que aprenda. Vamos a ver nosotros capítulo 12 de Romanos. Vamos a nuestras Biblias al capítulo 12 de Romanos. Vamos a nuestras Biblias en el capítulo 12. Y vamos a ver parte de los dones, doctrina y deberes cristianos que edifican a la iglesia. Romanos capítulo 12, vamos a ver, hermanita, ahí, de ahí cuando les llame, les diga para leer, vamos a leer, ¿ya? Deberes y doctrinas, dones y doctrinas, deberes cristianos que edifican a la iglesia. Es lo que hemos, en el capítulo 12 están los deberes, están lo que tenemos que hacer para edificar la iglesia. Su relación con la sociedad está en el capítulo 13 porque edifica a la sociedad. ¿Alguien tiene su micro abierto, por favor? Y en las relaciones interpersonales, vamos a ver eso en el capítulo 14 y 15, del 1 al 7, lo que edifica al prójimo. Los dones y las doctrinas, los deberes cristianos, ¿qué hacen? Edifican a la iglesia. Pero nosotros vivimos en una sociedad, y entonces cuando veamos el capítulo 13, nos vamos a dar cuenta también que edifica a la sociedad. Pero la sociedad no es una figura metafórica, algo que no se ve. La sociedad somos nosotros mismos, relacionándonos con nuestro prójimo. Entonces, en el capítulo 14 y el capítulo 15, vamos a ver que eso edifica al prójimo. ¿Qué significa los débiles en la fe según Romanos 14? Y Primera de Corintios 8, 1 al 3 y 10 al 3. Por razones de tiempo, vamos a obviar un poco algunas lecturas, pero vámonos al desarrollo del tema para poderlo entender. Pongan sus Biblias en el versículo 14:1. 14:1. Recibir al débil en la fe. Nosotros encontramos en la versión de la Reina Valera del 60 que se emite la conjugación de, que aparece en el texto griego. La fuerza de dicha conjunción, o sea, la palabra de, se debe retener, ya que el apóstol desea expresar una continuidad de pensamiento, a pesar de que él enfatiza más en algo diferente. La conjugación de podría traducirse como más. El texto dice, vamos a ver en el capítulo 14, más al débil en la fe, darle la bienvenida. Es lo que quiere dar a entender. Vamos a ver. Recibid al débil en la fe. Recibir es dar la bienvenida. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Quiere decir que hay que recibir al débil en la fe, no para buscar una discusión, en el caso de cristianos, enseñarle lo que es la palabra de Dios. La expresión que nosotros vemos ahí en el primer capítulo de Romanos 14:1
débil en la fe, puede ser a alguien que está inmaduro en la fe, que recién está comenzando. Puede ser un cristiano que ha recibido poca instrucción y por lo tanto tiene muchas dudas tocante a la fe que profesa. También puede ser un cristiano que no ha confiado plenamente en Dios, es decir, que no ha aprendido a depender solo de Dios. Débil en la fe. Yo añadiría a estas descripciones que débil en la fe es aquel que descuida también su crecimiento espiritual. Y no solo porque no tenga instrucción, porque si no, todos los instruidos no caerían. No habrían pastores que caigan en pecado. El Señor Jesucristo dijo, el espíritu a la verdad está presto, mas la carne es débil. Recuerden lo que les dije al principio, que somos una tricotomía, cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo es la materia, nuestro cuerpo es lo que llamamos la carne. Y nuestro espíritu es el soplo de vida que Dios nos dio. A través de ese soplo recibimos el alma. El alma es que hace de nosotros personas. ¿Por qué? Porque nos permite razonar, pensar, sentir. Todo aquello hace que, si en determinado momento un cristiano fuerte, maduro, instruido, peca o cae, es porque ha descuidado su vida espiritual. Podría decirse que no ha confiado plenamente en Dios, que no ha confiado plenamente en Dios. Pero nosotros vemos que puede ser también que ha descuidado su relación con Dios. Y eso no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso paulatino. El creyente que va camino a caer se va mundanalizando. El hecho de ser de repente religioso, de participar a veces en las reuniones los domingos, etc., pero sin fe, sin estar madurando espiritualmente, va a traer como consecuencia su debilidad espiritual. Y entonces cuando menos se dé cuenta, ya el enemigo le hizo tropezar. Pero Dios en su infinita misericordia nos ha puesto a Jesucristo en este tiempo de gracia. Y aquel que cayó se puede levantar. Pero mucho cuidado, mis hermanos. Aquel que cayó por descuido no es el mismo que premeditadamente cayó. Aquel creyente que piensa, hay un goce sexual que se me presenta. Bueno, no puedo desperdiciar esta oportunidad. Después oraré al Señor y le pediré perdón. Y Dios, que es tan bueno, me va a perdonar. Para ellos, el juicio de Dios es más severo, porque dice el Señor, mejor les hubiera haber sido no haber nacido. Porque podemos también ser piedra de tropiezo para el creyente inmaduro, para el creyente nuevo, para el creyente que ha recibido poca instrucción.
si estamos en un liderazgo, liderazgo es un acto de servicio, no es una posición encima. Si estamos sirviendo al Señor, tenemos que seguirnos consagrando al Señor para no ser piedra de tropiezo a otros, porque ahí nos viene el juicio de Dios. ¿Quién es un débil en la fe? Es el que tiene, mejor dicho, es el que no tiene convicciones muy claras. Hay algunas palabras claves que nos van a entender este pasaje de débil en la fe, de Romanos 14:1. No menosprecies, nunca menosprecies. No te puedes creer superior a nadie, menos si eres servidor de Dios. No hagamos como los fariseos y los saduceos que buscaban los primeros lugares donde ellos iban a predicar, donde ellos concurrían. No menospreciar al que sabe menos, aquel que de repente ya es líder o es maestro o es pastor y mira por encima del hombro a cualquier siervo, está pecando contra Dios. No juzguéis. Está en el versículo 3, 4, 10 y 13. Dice así. Acá disculpen que aquí hay 2 puntos, no es 2 puntos, es coma. 3 dice, el que come no menosprecia al que no come. Algunos dicen muerto de hambre cuando se refieren despectivamente a otra persona que está en pobreza. Y el que no come, no juzgue al que come. El que no come tampoco puede decir, ese es un glotón, ese es un tragón, ese es un comelón. No juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, dice el versículo 4, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, no juzgar. Algunos, por ejemplo, asocian la palabra Semana Santa a lo que es pescado. Y entonces en este tiempo hacen comparaciones en que no puedes comer carne, porque la carne, dicen ellos, conforme creen algunos católicos en la Eucaristía, que aquel vino que toman se convierte en la sangre de Cristo y el pan se convierte en la carne. O sea, por un instante son caníbales. Eso no es así. Entonces, no comer carne en este tiempo no es palabra de Dios. El versículo 4 habla sobre su Señor. Solo su Señor tiene señorío sobre aquel a quien se juzga. Y el Señor de nosotros es Jesucristo, es nuestro Señor. Dios es nuestro Señor. En el versículo 13, se nos habla de no ser piedra de tropiezo, de no poner tropiezo. Dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros,
sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Nosotros no podemos servir ni como piedra de tropiezo ni poner tropiezo. Eso es algo que nos hace débil en la fe. El débil en la fe va a poner tropiezo. Aquel débil en la fe, por ejemplo, como pasa en muchas novelas rosas, pero pasa en la vida real, que alguien se enamora, vamos a suponer, una chica se enamora de un chico que es de su amiga y trata de separarlos con chismes, está poniendo piedras de tropiezo. Igual el creyente que está dando mal ejemplo, que está incentivando, el creyente débil, que está incentivando a que otro haga, está haciendo piedra de tropiezo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para un débil en la fe? El amor. Dice el versículo 15. Si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andes conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Qué quiere decir esto? Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Es que si tu hermano tiene hambre, tu hermano no se refiere solo a tu hermano de carne o tu hermano espiritual, a tu prójimo. Lo ves que tiene hambre o llega una familia en casa y canta como había una canción que decía, vamos a comer temprano porque me huele a visita. Entonces de repente llega en el momento en que estás comiendo y escondes los platos o no abres la puerta hasta que escondas todos los platos. ¿Qué estás haciendo? Estás contristando a tu hermano, porque tu hermano puede percibir, puede notarse que en la mesa había comida y no hay, y se va a sentir muy triste. Y va a decir, si es que es alguien nuevo, tú eres un cristiano ya con mayor experiencia. Así son los cristianos. Yo pensé que este cristiano me iba a compartir el pan de su mesa. No, entonces, ni hablar con estos cristianos, prefiero no toparme ni saber nada. Cuidado, mis hermanos, cuidado. Cuidado que caigamos en ser piedras de tropiezo. Todo tiene que ser entonces conforme al amor. Justicia, paz y gozo. El versículo 17 y el versículo 19. ¿Qué dice? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Tenemos que poner siempre ante una debilidad de nuestros hermanos que lo más importante es la justicia, que es actuar con justicia, que es actuar sin contiendas, que es vivir con gozo, porque todo esto, conforme dice el versículo 18, todo esto agrada a Dios. No destruyas la obra de Dios, dice el versículo 20. Es una orden. Cuando es un término imperativo, significa demoler, derrumbar, que es lo contrario de construir, de edificar.
No destruyas la obra de Dios, no lo demuelas, no lo derrumbes, no destroces la obra de Dios. El cristiano tiene que ser luz y tiene que ser sal. Nosotros en la cultura occidental en el cual nosotros nos nutrimos, entendemos mal el concepto de lo que es sal. Cuando alguien tiene mala suerte, dice, está salado, dice. O si se le cae sal, dice, hoy no, hoy día me va a ir muy mal. En la cultura oriental, árabes, judíos, la sal es un símbolo de bendición. En el Talmud hebreo, de buena suerte. En los árabes, en el Corán también. De tal manera que si tú invitas a un árabe a tu mesa, si no se le derrama la sal, él agarra y se tira sal al hombro, porque al hombro con la mano izquierda, al hombro derecho, ¿por qué? Porque considera que cuando se derrama la sal es bendición porque la sal es bendición. Nosotros al revés. ¿Por qué la sal es bendición en la cultura hebrea? Porque sirve por varias cosas que también es en la nuestra. Porque sirve para sazonar la comida. Y cuando se habla de la sal, cuando Jesucristo habla de la sal, se está refiriendo a aquella sal que no está contaminada como había en las aguas de Israel. Había un mar que todo era salado y no hay ni pescado. Filtraba agua y salía por tu pozo y salía agua salada. Entonces tenían que tomar vino. Por eso era la costumbre muy fuerte en Palestina de tomar vino. Entonces somos sal porque tenemos que ser como el sazonador perfecto de la comida. No destruir, al contrario, edificar. Es lo que manda la palabra de Dios. Y para esto, nuestra vida espiritual tiene que estar muy bien, tiene que estar al tope. Romanos 14:20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, ofenda o se debilite. Esto es en razón de que a veces nos ofrecen de repente un poco de vino o llegas a la casa de un hermano y ves que toma vino y entonces te escandalizas. ¿Por qué? Y le preguntas a tu hermano, hermano, ¿usted toma vino? Sí, hermano, tomo vino. Pero hermano, somos cristianos, no podemos tomar vino. Hermano, si yo veo si hay algún hermano, si usted me dice que usted ha tenido alguna debilidad con el alcohol, entonces no tomo, hermano. Es preferible, pero tampoco, como dice la Escritura, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Romanos 14:21 dice, bueno, lo que hemos leído, bueno es comer carne ni beber, sino para que tu hermano no tropiece o se ofenda o se debilite. Por amor al débil, a veces uno tiene que dejar de hacerlo. Por ejemplo, la carne a algunos no les hace daño, pero a una gran mayoría, y cuando ya se empieza a pasar de los 40 años, ya no debes comer carne porque tiene ácido úrico. Lo puedes comer, es rico, es sabroso, pero es preferible que ya no comas mucho porque tu salud va a menguar.
¿Es un pecado? No es un pecado como mentir, robar, pero si tu hermano está enfermo, tú le estás haciendo daño, estás pecando en hacerle daño. ¿Quién es fuerte en la fe? Hermano Serafín, tengo una consulta. Sí, hermano. Hablando de este tema de no ser piedra de tropiezo, hay un sinnúmero de ejemplos, ¿no? Que uno podría poner, ¿no? Porque hay un montón de situaciones, pero yo quiero hacer puntualmente una. Por ejemplo, cuando las mujeres usan pantalón, lógicamente se marca, pues, ¿no? O se aprecia de una forma más detallada la figura de la mujer. Pero cuando usan falda o faldones largos, pues, ¿no? Prácticamente no se ve casi nada, pues, ¿no? Si no es la tela, porque es mucho más ancho. Entonces, teniendo pues la primicia que en la iglesia vienen personas de muchos contextos, pues, ¿no? De diferentes vidas anteriores. Entonces, una mujer no estaría también haciendo caer en tropiezo a los hermanos, porque la mayoría pues venimos del mundo, ¿no? Entonces, yendo con un pantalón ceñido, vuelven a aflorar ese tipo de concupiscencias, ¿no? Entonces, ¿sería ese también el caso? Porque si partimos de eso, pues, entonces tampoco se podría ir a la piscina, ¿no? No se podría poner bikini, el hombre no se podría poner un short. Entonces, creo debería haber límites, ¿no? Pero no lo tengo muy claro, no sé si lo podría explicar. Amén, hermano. Todo es conforme a la espiritualidad, a la madurez espiritual. Una hermana, un hermano nuevo que llega generalmente, como usted dice, a veces usa vestidos ceñidos, escotados, que provocan la atención de aquellos que son más débiles y aún tientan a los más fuertes. Pero esa hermanita, conforme va creciendo espiritualmente, se da cuenta por lo mismo que provoca, por lo mismo que ve el ejemplo de otras hermanas mayores. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ayudar a los débiles. Generalmente eso indica una debilidad espiritual, ¿no? Indica una debilidad espiritual. Antes, hablamos unos 30 o 40 años atrás, lo que ustedes ven en el movimiento misionero mundial, ustedes ven que las hermanas se visten con faldones. Antes, en la Alianza Cristiana, en sus inicios, cuando comenzó la Alianza, también se vestían igual las hermanas. Pero eso no libra de que algunos, que solo por el vestir, tú estás observando una conducta de fe o eso te fortalece espiritualmente. Como le manifiesto, hermano, conforme el creyente va madurando espiritualmente, se va dando cuenta de lo que conviene y lo que no conviene. Nosotros tenemos que ser, como hemos visto, ayudar al más débil. Y al ayudar al más débil, si nosotros agarramos dentro de una iglesia y decimos, ¿saben qué, hermanitos? Aquí a la iglesia se viene decorosamente, de manera que todas las personas que están con escote, con vestidos muy ceñidos, por favor salgan. No puedes hacer eso. Si ves que llega un homosexual a la iglesia con sus manifestaciones propias de su forma de ser, tú no puedes agarrar en la puerta y decirle, ¿sabes qué? Aquí no entran homosexuales, porque aquí todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor vino a rescatar y a salvar lo que estaba perdido. Y si hay alguna hermana o hermano que aún sigue conservando algunas costumbres que las tenía, es un proceso de aprendizaje donde todavía son débiles espiritualmente. Entonces, mi hermanito, ayudemos más bien a fortalecer al más débil. Si nosotros vemos que de repente hay una hermanita que tiene le gusta usar las ropas muy ceñidas, que hacen notar su figura y que pueden provocar a otros en tentación, si ves, quieres ayudarla, entonces le puedes ir enseñando, hablando de la palabra,
poco a poco que las hermanas, en este caso, las consejerías de esta forma, tienen que ser para evitar caer en la tentación. Las hermanas mayores aconsejan a las más jovencitas y los hermanos a los más jóvenes. Ahora, dentro de esto es muy amplio. El pecado es tan grande que está camuflado de muchas formas. Está camuflado, por ejemplo, en casa. Los chiquitos, nuestros hijos juegan algunos jueguitos y estamos camuflados. ¿Por qué? Porque de ahí hay chats, manda a otras redes del mismo juego, donde intercambian opiniones, comienzan a hablar lisuras y comienzan a irse torciendo. Entonces, eso también está dentro de casa. Siempre tenemos que nosotros obrar a favor de los más débiles. Porque si nosotros vamos con una palabra, por eso dice la palabra bien claro, dice que nosotros tenemos que ir, nadie nos ha puesto por jueces, porque lo que estaríamos haciendo, dice la palabra, ¿no? En el versículo 4, no ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, tú quiere decir en nuestro contexto, tú no puedes juzgar a la persona que no depende de ti. En todo caso, si es creyente, es un débil cristiano, tú lo que tienes que hacer es irle exhortando, irle alimentando espiritualmente. Hermano Serafín, Sí, una pregunta. Sí. ¿Un débil en la fe se podría decir a un cristiano que vive en la carne? Sí, hermana, precisamente ahí hay que distinguir. Débil en la fe, como hemos visto, hemos repasado los conceptos, débil en la fe puede ser alguien que recién se ha convertido y que recién está conociendo. Débil en la fe también puede ser el cristiano carnal, porque no ha entendido bien, no tiene las raíces fuertes, tiene no la madurez. creció, no maduró. No maduró, hermanita. Entonces también sigue siendo débil en la fe. Y entonces la palabra no nos manda, Pablo, a nosotros a exhortarles con reprensión, sino con amor. Enseñarles. Enseñarles, hermanita. Pero también con amor, ¿no? Hemos visto ya primero con amor. No podemos ir y decirle, oiga, usted, hermanito, mire, no está bien como usted viene vestido, quítese ese pantalón, quítese esa cosa, pues si el hermano es pelucón, oiga, hermano, quítese usted ese cabello que solamente es para las damas, ¿no? Hay que ir con amor, poco a poco, enseñándole la palabra, de repente haciendo unas comparaciones de cómo Jesucristo nos dio el ejemplo y dijo que les sigamos su ejemplo. Les decía, creo, en algunas clases anteriores, que cuando nosotros tengamos alguna duda en nuestra forma de actuar, cuando nosotros creamos que no podemos ver qué opción decidir, por ejemplo, nos preguntan, ¿no? A la mayoría de los cristianos siempre nos preguntan, los chicos nuevos también, los chicos de casa, ¿es lícito escuchar música secular? Algunos dicen, ni lo escuches porque esa es música del diablo. Cuando tú escuchas la música del diablo, el diablo se va a posesionar de ti. Que es muy diferente, por ejemplo, de decirle, la música secular, te voy a poner un ejemplo. Si Jesucristo estuviera acá y Jesucristo pasa y escucha una salsa bien movediza o escucha un reggaetón, escucha a alguien que está escuchando, ¿tú crees que Jesucristo agarraría su radio, prendería y pondría el reggaetón y se pondría a bailar? Definitivamente no. O nos preguntan, ¿es lícito usar tatuajes? Sabemos que algunos tatuajes no se borran y alguien que ya lo tuvo y se entrega al Señor, no, ese no es el caso. Un cristiano que se decida hacer un dragón o lo que sea, hasta la Biblia en la mano, ¿es lícito? Y nosotros tendríamos que decirle, ¿tú crees que Jesucristo lo haría? Tú piensa, hermano, si Jesucristo no lo haría,
no lo podemos hacer nosotros. Porque el Señor Jesucristo nos dijo, ejemplo os he dado. Por eso que Él tomó la forma humana, por eso que Él oraba muchas horas en la noche para conservarse íntegro y santo en su naturaleza humana. No vino Dios como un Superman todopoderoso y hacer milagros y hacerse el fuerte al pecado y a la oración no orar porque es Dios. Él dijo que había venido para servir y no ser servido siendo Dios. Él se hizo hombre como cualquiera de nosotros. Algunos dicen, no, pero Jesucristo vino, se hizo hombre y era como los ángeles. No tenía sexo, no tenía necesidades fisiológicas, no, porque era Dios. No es así. Jesucristo fue tan hombre como cualquier hombre, pero fue así como cualquier hombre que se consagre al Señor puede alcanzar la plenitud espiritual. Él pasaba muchas horas orando, hasta noches enteras. Siendo Dios, no tenía necesidad ante nuestros ojos de orar como Él lo hacía, para darnos el ejemplo de que como cristianos nosotros tenemos que observar el modelo que Jesucristo nos dio. Y San Pablo nos manda a tener la estatura de Cristo, a ser del mismo tamaño espiritual de Cristo. Y lo vamos a tener ¿cuándo? Cuando vayamos recién en la segunda venida con Él, cuando seamos raptados o cuando nuestros cuerpos sean llevados para los que murieron. Hermano, entonces, digamos, enfocándonos a todo esto, yo creo que ser fuerte en la fe nos va a ayudar estando permanentemente en oración, ayuno y leyendo la palabra. Es cierto, muy importantes son los consejos entre hermanos, pero muchas veces me parece que más efectivo es estar ayunando, leyendo la palabra, aprendiendo, estudiando y compartiendo, ¿no? Me parece eso. Sí, hermanita, lo que usted llama son las disciplinas espirituales. Ajá, así es. El cristiano que no se disciplina espiritualmente no puede crecer. No puede crecer. El cristiano que ejerce sus disciplinas, practica sus disciplinas espirituales, va a ser fuerte para las tentaciones. Así es. Y va a ser fuerte hasta para combatir presencia maligna que a veces se manifiesta. Depende mucho de nuestro crecimiento espiritual. Bien, muchas gracias por sus preguntas. Continuamos con la clase. Entonces, ¿quién es fuerte en la fe? Es el que recibe al hermano débil. Es el que no se agrada a sí mismo, sino a su prójimo. No busca él ser primero que el no gozarse de la debilidad del que sufre. Es el que edifica por amor y se limita a hacer cosas. Estamos en el capítulo 15. Vamos a ver el versículo 1-2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Agrade no a nosotros, sino agrademos a nuestro prójimo en lo que es bueno para él también en su edificación. Romanos 15:3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí.
los vituperios de los que te vitupereaban cayeron sobre mí. Vituperios son las ofensas, son los insultos, son las calumnias, todos los malos tratos que podría caer en nosotros, dice, cayeron sobre mí. Versículo 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Quién es el Dios de la paciencia? El Dios de la consolación. Es el mismo Jesucristo. Es el mismo Jesucristo. 15:6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Todos estos versículos nos ayudan a fortalecernos en Cristo Jesús. El motivo de la escritura de la carta está en el capítulo 15, 7 al 33. Hace referencia al capítulo 1, 8 y 17. Afirmar en la fe tanto judíos como gentiles para elogiar la capacidad espiritual de la iglesia. El 14, bondadosos y adoctrinados. Vamos a ver el capítulo 15, 7:33. Capítulo 15, del 7 al 33. Vamos a leer el versículo 7. A ver, ¿alguien lo puede leer? Hermano, leo. Amén, hermana, amén. Capítulo 15, 7, ¿no? Capítulo Sí, hermanita, 15, 7. Mira, 15, 7 dice, por tanto, recíbanse unos a otros, como también Cristo recibió para la gloria de Dios. Amén, hermano. Amén, hermanita. Es lo que dice que los recibamos unos a otros, como Cristo nos recibió para su gloria. Así como Cristo nos ha recibido para su gloria. Eso incluye, mis hermanos, no solo de hola, ¿qué tal? Ven para acá. Él nos incluyó en su gloria con su sacrificio en la cruz, con esa muestra grande de amor. Igualito, nosotros tenemos que actuar entre nuestros hermanos con amor. Motivo de la escritura de la carta del capítulo 15 al 7 al 33, como hemos visto, es afirmar en la fe tanto a judíos como gentiles. Eso está del 7 al 13. Voy a revisar cuánto nos falta para leer o para que ustedes lo lean luego. Un ratito, hermanitos. Ya tenemos clase hasta las 10, ¿no es cierto? Entonces ya, vamos a leerlo. Para poderlo entender bien. 13, 15, capítulo 15, 7 al 33. A ver, ¿alguien que lo pueda leer? Ya lo leyó la hermanita del 7. No, perdón. Del 7, alguien que lea lo que sigue del 8 al 13. Yo, pastor.
Amén, hermanita. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén, hermano. Amén, hermanita. Muchas gracias. Esta porción afirma la fe tanto en judíos como en gentiles. Para todos es la fe. Entonces, para elogiar la capacidad espiritual de la iglesia, el versículo 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Quiere decir esto que lo que preguntaba nuestro hermano, que cómo podemos nosotros actuar o sentirnos cuando vemos algunas conductas inapropiadas. Entonces es lleno de bondad, lleno de todo conocimiento. Eso incluye con conocimiento de la palabra, que tú tienes que, lo ves débil, te tienes que enseñar amonestando, con conocimiento y con bondad. Reconoce y afirma su ministerio en obediencia como apóstol a los gentiles. 15 al 21, ¿no? Se resume en el término, todo lo he llenado. Todo lo he llenado. Vamos a leer algunas partes. Para ser ministro de Jesucristo, versículo 16, del 15, a ver. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios me es dada. Haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, que Dios le ha dado esa gracia. Entonces Pablo habla, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Los gentiles eran considerados unos ciudadanos ni de tercera, quizás de quinta, de cuarta clase para los judíos. Ellos pensaban que la salvación, aún los apóstoles inicialmente pensaban que la salvación solo iba a ser para ellos. No pensaban en los gentiles, pero Pablo es traído y llamado por el Señor para hacer este ministerio en los gentiles. Entonces, reconoce Pablo que todas estas cosas, para todas estas cosas ha sido llamado por el Señor. Preparar el corazón de la iglesia para que apoyen la obra misionera. Romanos 15, 24. Seguimos en el versículo 15, versículo 24. Entonces Pablo se propone ir a Roma y dice, Romanos 15, 24, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Notemos nosotros acá
dice, y ser encaminado allá por vosotros. ¿Qué espera? Pablo va llevando palabra en su camino a España, y él también se va a nutrir, él también va a ser encaminado por aquellos a quienes va a predicar. ¿Qué nos enseña esto, mis hermanos? Que nosotros, ninguno de nosotros que va caminando en el camino del Señor de menos a más, cuando considera que está más, pueda mirar con menosprecio al que recién está aprendiendo. Porque a veces el que recién está aprendiendo, el que está estudiando sus verdades básicas, nos puede enseñar algo que por la religiosidad y por la costumbre hemos perdido. Eso es lo que nos quiere enseñar. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, Macedonia y Acaya. Macedonia y Acaya eran dos iglesias fuertes que proveían para la iglesia de Jerusalén. Jerusalén fue la iglesia más fuerte, pero ahora recibía de Macedonia y Acaya ofrendas para los pobres. Ofrendas para los pobres que habían los santos que estaban en Jerusalén. ¿Qué nos enseña esto también? Que nosotros podemos ser alimentados espiritualmente, socorridos en alguna necesidad por aquellos a quienes nosotros ni imaginábamos, ni pensábamos que iban a estar en el mismo camino del Señor y que algunas veces iban a crecer mucho más de lo que eran originalmente. Romanos 15:27 dice, pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido ellos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarlos de los materiales. Nos enseña, ¿no? Aquí como dice, son deudores a ellos. ¿Por qué? Porque los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales. Recibieron las enseñanzas de Pablo, recibieron de las enseñanzas de la iglesia de Jerusalén. Y ahora ellos materialmente estaban en una mejor situación económica. Es más, proveían inclusive ofrenda para su sostenimiento de Pablo. Pero más allá, llegaron a proveer a los más pobres de Jerusalén. Entonces San Pablo en el 15:28 dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pablo tiene mucha confianza en la bendición de Dios. Vamos a ver un pasaje paralelo, Romanos 1:13. A ver quién lo encuentra. O lo puede leer, ahí está. ¿Lo pueden leer? Ahí Pero está. no quiero, hermanos, dice. Amén, amén. Lo leo, hermano, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero, dice, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Amén. Perdón, alguien, 2 de Corintios 8, 8 al 9. A ver. Ocho y 9, hermano.
Sí, hermanita. No, 8. Todo el capítulo 8. No. Segunda de Corintios 8. Aquí está Versículo mal 8. escrito. 9:1, hermanita. Perdón. 8. Segunda de Corintios 8. 9 y 11 debe ser. Acá hay un error. 9 al 11. Pero 8 ¿cuánto? Porque dice 8 nomás ahí. 8:1, 8 ¿cuánto? No, ya. 8, versículo 9 hasta el versículo 10. Acá hay un error de tipeo. 8, 9. 9 y Sí. 10. 9 y 10, hermanita. 9 y 10. Qué bien. Ya, hermano, a ver, porque ya conocía la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueras enriquecidos. Y en eso doy 1000 consejos, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Amén. Refuerza este pasaje, 2 de Corintios 8, 9 y 10. Refuerza este pasaje porque lo que dijo en Romanos 1:13, donde dice, para tener también entre vosotros algún fruto, no se refiere a que Pablo quiere algo para él, sino, dice el versículo 10, y en esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo hacerlo, sino a quererlo desde el año pasado. El versículo 9 es más explícito, porque dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su riqueza, con su pobreza fuéis enriquecidos. Entonces, hay dos comparaciones ahí, la pobreza material y la pobreza espiritual. Él va llevando riqueza espiritual donde hay pobreza espiritual, y a su vez esta riqueza, esta riqueza espiritual que van ellos adquiriendo se va a manifestar también en riqueza material. Lo que nosotros tenemos que aprender de todo esto es que la gracia y la misericordia de Dios es infinita, porque en el versículo 8 dice él, 8 Corintios 8, dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Hay una correspondencia dada en amor, correspondencia que se ha dado siempre entre el que da y el que recibe, entre llevar la palabra. Lo que Pablo viene ahí a enseñarnos es que el tiempo que él hace su ministerio también ha enriquecido espiritualmente, ha permitido que otros se enriquezcan espiritualmente, pero a su vez también en las necesidades materiales Dios bendice. A pesar de las pruebas, siempre Dios bendice. ¿Cuántos hermanos hemos sido bendecidos en el tiempo de pandemia? Algunos que no tienen un trabajo estable, algunos que viven del negocio cuando las situaciones están difíciles. Dios no nos ha dejado desfallecer. Filipenses 4:15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Otras iglesias no participaron con Pablo en dar, en recibir, en dar palabra, recibir palabra, en dar materialmente conforme a las necesidades. Solamente la iglesia de Filipo era quien daba.
Dice por eso en Filipenses 4:16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. La iglesia de Filipo le sostenía económicamente a Pablo. Pero Pablo hace una aclaración. No es que yo busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Lo que habla de fruto es frutos del Espíritu, que les vaya muy bien espiritualmente. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, ¿ha recibido bendiciones espirituales Pablo? Sí. ¿Ha recibido bendiciones materiales? También. Pero no, como él dice, que está buscando dádivas, sino es algo como dice la palabra del Señor. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es lo que se añade en la vida ministerial. Bueno, estas son unas notas que hablan del ejemplo de un pastor que predica el pastor Jaime Campos. Él y su esposa predican y a veces reciben buenas noticias espirituales. No, yo recuerdo cuando comencé a estudiar con él, ya van a ser como 5 años, y recuerdo que la primera vez entré a clase y después ya no pude continuar porque me faltaban algunos requisitos y empecé el otro año. Y el pastor, nos volvimos a encontrar hace 2 años, cuando se graduó el hermano Miguel Arenas. Y el pastor dijo, qué gran bendición es ver que ustedes continúan estudiando. Y eso a mí también me bendice. Es lo que Pablo nos quiere enseñar, ¿no? Seamos nosotros agradecidos con los siervos, ¿no? Que sacrifican su tiempo total, sobre todo los misioneros, pero por amor, no esperando algún fruto o algo que abunde entre nosotros, sino por amor. Capítulo 16. Leer el capítulo 16, mandaba leer. Es el último capítulo, vamos a entrar a ver al capítulo 16. ¿Qué aprendemos del capítulo 16? Vamos a ver qué aprendemos. Trabajar para la obra. Ahora vamos a ver, hermanita. Dice, voy a leerlo rapidito. ¿Cuánto estamos de tiempo? Bueno, todavía tengo casi 20 minutos, 16 minutos. Os recomiendo además vuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Está haciendo una recomendación a una hermanita. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Qué aprendemos? Estamos aprendiendo a la importancia de tener amigos en el ministerio de Dios, en nuestro trabajo ministerial. Estamos aprendiendo la importancia de tener una identidad. Acá dice la hermana Febe,
la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Después, el versículo 3 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo? Está resaltando a quienes le han ayudado, le han sido útiles en el ministerio. El Proverbio 22:1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. La buena fama, no la mala fama como hay en la farándula, que a veces ocurren cosas risibles, indignantes, etc. A costa de, tratando de buscar fama. Pero, ¿qué cosa es lo que más estima? ¿Qué es lo de más estima? Mejor dicho, el buen nombre que tú puedas generar. Por eso Pablo recomienda a Febe, a Cencrea, y sabe que ellos le han ayudado y dice que ellos les van a ayudar. Y también saluda a Priscila y Aquila, sus colaboradores en Cristo Jesús. Dios no hace acepción de personas, como estamos viendo, utiliza mujeres, como está en Marcos 15:41 y en Lucas 8:3. Familias y hombres. Dios no elige por dedocracia, porque a él le gusta tal o cual persona. Dios sabe porque conoce el pasado, presente y futuro de cada uno de nosotros. Y entonces hay una galería de grandes hombres de Dios. Pero esta galería aún no está completa. ¿Quién falta? Faltamos tú, faltamos yo, faltan nuestros hermanos. Entonces hay recomendaciones finales que hacer. Romanos 16:17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, advertencia, y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Hay que apartarnos de aquellos hermanos que dentro de nuestros grupos están hablando mal del otro hermano, están hablando mal del pastor, están cuestionando a veces la marcha económica. Hay que apartarnos de ellos, dice la palabra del Señor. Romanos 16:18 dice, porque tales personas, miren mis hermanos, parece duro, pero tales personas no sirven a Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. 16:19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo en vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sabios para hacer bien. Son las recomendaciones finales de Pablo. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces, mis hermanos, terminando este capítulo, hemos tenido casi que terminar de una manera muy rápida. Hubiese querido dedicarle un tiempo más, pero a través del Classroom vamos a seguir compartiendo material, vamos a seguir compartiendo. Les voy a proporcionar estudios de Romanos, libros PDFs para que ustedes repasen cada versículo. Se los voy a proporcionar los libros ahora y mañana subo los videos. Y mañana también subo un balotario de más o menos 30 preguntas. Esas 30 preguntas ustedes las van a responder en la siguiente clase a través del Classroom. El Classroom viene un examen así como el formulario de Google, donde ustedes van a rellenar
y van a saber su nota en ese mismo instante, en ese mismo momento. Y todos los que aprueben, yo creo que todos van a aprobar. Tengo mucha fe por las preguntas que ustedes han hecho, porque están asimilando. Y nomás me preocupa a los que no han prendido sus cámaras. Pastor Serafín, ¿me permite usted hacer un comentario? Hermanita María, adelante, hermanita. ¿Sí? Amén. Pastor Serafín, en base a toda la clase que hemos tenido el día de hoy, a la pregunta que hizo el hermano cuando inició el tema y a lo que he podido estar leyendo, débil cuando dice tener cuidado con el débil, con el cristiano débil. Pablo también no refería ese término de debilidad tanto al fuerte, o sea, al crecido en la palabra, como al que está iniciando. ¿Por qué digo yo esto? ¿No? Porque a veces, bueno, el que está firme, por decirlo así, el que está tiempo en la palabra, cae en la debilidad del juicio, por ejemplo. Yo creo que Pablo hablaba de alguna manera en dos términos, ¿no? Debilidad quiere decir también para el que está crecido en la palabra, ¿no? Que a veces cae en el juicio, como dijo usted, en la murmuración, en la falta de amor, ¿no? Yo creo que Pablo lo que nos enseña a nosotros es buscar a Dios, pero buscar a Dios pidiéndole discernimiento a nosotros, ¿no? Yo creo que cuando tengamos el discernimiento y pedirle al Señor que nos llene el discernimiento, vamos a poder primero ser jueces de nosotros mismos para poder crecer en el conocimiento de Cristo. Cuando seamos nuestros propios jueces de alguna manera, vamos a poder nosotros darnos cuenta de nuestras fallas, nuestras debilidades para poder entender a otros. Porque al final de nada me sirve estudiar, aprender tanto cuando sigo siendo débil y de repente, como bien dijo usted, no tiendo la mano al que necesita, no trato con amor, no exhorto con amor, ¿no? Entonces, ya desde ahí comienza mi debilidad. Yo creo que Pablo lo que nos enseñaba a nosotros es buscar la presencia de Dios, desarrollar nuestra fe y el amor de Dios, ¿no? Porque el único juez sobre nosotros, como bien dice Romanos, todos pecan, todos somos pecadores. Y yo creo que el único santo es Dios. Yo creo que si estamos acá es porque justamente queremos buscar a Cristo. Queremos prepararnos a la talla de Él, queremos formarnos en su carácter y sobre todo reconocer nuestras propias debilidades, ¿no? Porque al final lo único que vamos a hacer es, si crecemos en fe, crecemos en amor, crecemos en discernimiento, la persona que venga a nuestro costado también le enseñaremos, ¿no? Con nuestro testimonio, quién es Cristo y a quién hemos conocido y quién nos ha salvado. Eso es lo que yo quería decir, Pastor Serafín. Gracias por darme este tiempo. Muchas gracias, hermanita, por su participación. Efectivamente, como hemos visto desde el principio, la debilidad espiritual comienza cuando nosotros descuidamos nuestra alimentación espiritual. Para poder entender bien, si nosotros dejamos de comer 3 días, empezaremos a sentir debilidad. Podemos quizás hasta un día estar de repente relativamente bien, pero ya al atardecer vamos a sentir algunos estragos. Perdón. Vamos a sentir algunos estragos de la falta de alimento físico. Igual ocurre en nuestra vida espiritual. Si nosotros dejamos de alimentarnos espiritualmente, si dejamos de orar, si dejamos de leer la palabra, es importante. Y también es importante congregarnos, estudiar y congregarnos. Si no nos congregamos, algunos dicen, no, yo voy a seguir de casa, está bonito el Zoom, sigo con el Zoom, pero no prendo mi cámara y por ahí se queda dormido. Y lo que más, otros dicen, no, yo oro al Señor todos los días, leo palabra y no necesito congregar, porque los hermanos, algunos son fijones, algunos se duermen, otros quieren hacer que yo haga todo. Empieza por ahí a entrar la mezquindad, ¿no? Entonces, es importante congregarse también. Son tan importantes los devocionales de casa que en una encuesta hecha así en clase, que tuvimos una encuesta en estudiantes
seminaristas que se consideran que ya pues algunos tienen 2, 3 años, debería ser el devocional, su hábito de todos los días. Algunos no sabían ni cómo hacer su devocional. Entonces, descuidamos nuestro crecimiento, nuestra alimentación espiritual. Eso es, de todo lo que hemos estudiado, mis hermanos, yo les animo a que sigan leyendo Romanos una y otra vez, repasen los videos que les voy a pasar, sus clases, repasen, y también les voy a compartir material para que ustedes puedan ustedes aclarar sus conceptos. Hay un autor, Elvis Carvallosa, que tiene un estudio de Romanos, del cual se ha tomado en base a estas lecciones. Les voy a proporcionar en PDF para que ustedes puedan complementar, porque se quedan algunas dudas todavía. Entonces, complementar lo que no hemos visto en clase. Bien, muchas gracias, mis hermanos. Sí. Hermanita. Hermanito, quería, lo que dijo la hermanita era muy interesante. El que cree estar firme, mire que no caiga. Y si entendemos bien esta frase que dice Pablo, el que crea estar firme, en el momento que yo creo que ya estoy bien, en el momento que yo creo que ya logré, que ya alcancé, es como que yo entro en una fase de confianza en mí misma. Ya estoy confiando en mí. Y ya dejo de hacer lo que todo cristiano no puede dejar de hacer, de todos los días, como usted dice, todos los días, estar en comunión con Dios. Amén. Amén. Amén, hermanita. Amén. Le voy a contar. A cualquiera. Les voy a contar testimonio de un hermano. Cuando yo participaba juvenilmente, mi papá era el pastor, y antes había, como hay en algunas iglesias, el hijo del pastor se hace cargo del ministerio de jóvenes. Y entonces yo admiraba mucho al líder. Todavía no me hice cargo, pero admiraba mucho yo al líder. Era un hombre que por su juventud y sus conocimientos, porque no era un joven de 25, de 22, él tendría más o menos unos 35 años. Y tenía una vitalidad propia de su juventud, de su complexión física también, porque era una persona así bien distribuido anatómicamente, y era muy consagrado al Señor, leía muchos libros, leía la Biblia, siempre estaba capacitándose, y yo lo admiraba bastante. Y empezamos a trabajar juntos y él me daba todas las indicaciones, pautas de cómo podía yo ayudarle, ¿no? Y como hijo del pastor, y me decía él, algún día te quedarás tú y yo seguiré sirviendo al Señor. Pero como Satanás, hermanito Satanás, este hermano que era tan fiel empezó a descuidar un poco su vida, y como le decía, era bien parecido, y entonces siempre captaba atención del público femenino, de las hermanas que iban a la iglesia, de las solteras y hasta las casadas. Entonces había una secretaria de la iglesia, la secretaria de organización de la iglesia, era una hermanita relativamente joven, porque tenía pues unos 31 años más o menos. Y ella le hacía algunos halagos a él, y él se dejó seducir. Satanás es astuto, se dejó seducir por los halagos que recibía de las chicas y de la hermana, y entabló una relación amorosa con la hermana, y cayó fuerte. Como un hombre que de la noche a la mañana Satanás lo usa y lo tumba. ¿Por qué? Porque se descuidó, era muy fiel, muy consagrado, oraba bien, predicaba bien, estudiaba palabra, pero se dejó seducir por la sensualidad que Satanás le puso. Pastores también caen. Pastores caen por una debilidad física. Entonces,
fuertes espiritualmente, aparentemente son fuertes, muy fuertes. ¿Por qué caen? Por descuidar su vida espiritual. La comunión con Dios, ¿no? Amén, la comunión con Dios, claro. Nosotros, como Esa les dije, relación personal continua que no se debe dejar. al principio, como les dije, hermanitos, como dice San Pablo mismo, nuestra lucha es espiritual. Nosotros peleamos contra principados y potestades. Nuestra lucha no es de palabra, ni de boca, ni con el vecino, ni con nadie. Es contra principados y potestades. Como el diablo no tiene omnipresencia, no tiene la omnisciencia, no es todopoderoso como Dios, entonces tiene miriadas de legiones de demonios. Miriadas es muchos millones. Una miriada significa muchos millones. Millones de demonios que están por todos lados. Esos se van a levantar en guerra contra Jesucristo en la segunda venida, dice el Apocalipsis. Bien, mis hermanos. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Y en la siguiente clase tenemos... Hermano, por favor. Usted envió 3 grabaciones, ¿no? Sí. Nada más, ¿no? Mañana voy a completarlo. Ya, porque hermano. lo que pasa es que si le pongo todo a ustedes, cuando quieran repasar la lección, va a salir algunos saludos, va a salir las interrupciones, entonces hay que editarlo, hay que cortar todo lo que no es clase. Estas preguntas sí van a salir, porque de esto ustedes se van a alimentar ustedes mismos. Hermano Serafín, no se olvide de mí, no me ha mandado a mi WhatsApp. ¿De qué, hermanita? ¿Usted no está en el grupo? Claro que estoy en el grupo. ¿En el Classroom? No me ha mandado usted el video. Yo le mandé, me abrí un WhatsApp con usted y le escribí. Ah, ¿pero no está usted en el Classroom? No, yo, la hermanita Gladys me ha prestado, como dicen, me ha mandado para ir viendo, pero personalmente no me la ha mandado. Ah, hermanita, ya no hay problema, se lo puedo enviar, pero tiene que estar al Classroom porque el examen va a ser desde el Classroom, ¿ya? Ay, ¿cómo hago yo eso? Le voy a pasar a su WhatsApp, le voy a pasar la clave. Por ahí entra por la clave, ¿ya? Ya, ok. Ya, hermanita. Bien. Pero, hermano Serafín, pero esa clave que le mandé yo es lo mismo, pues, ¿no? Yo le mandé la clave. A la hermanita le dio. Ella me ha mandado para ver. Mandé ayer. Pero esa es la clave que me va a servir para los demás videos. Para el Classroom, sí, hermanita. Ah, usted le ha mandado la clave, hermana. Sí. Sí. Ah, ya. Ese va a ser lo mismo para los más videos que va a mandar. Sí, eso le permite. Nomás, sí. El Classroom es el aula virtual. Ahí entra usted y ahí va a encontrar todo. Material, tareas también, ¿ya? Bien, muchas gracias. Ahora sí nos vamos. Muchas gracias, hermanita Marlene, hermanita Gladys, hermana Marianela, hermana Yolanda, hermana Esther Rosas, hermano José Daniel, hermana Magnolia, hermana Marta, su esposo, hermana Elsia, hermano Ricardo, hermanita usuaria de Zoom, ¿es Sonia Alonso? No le escucho su micro. Hermano, Sonia Alonso. Hermanita Sonia, muchas gracias a todos ustedes. El Señor les bendiga. Un voluntario, a ver, que nos despide en oración. Amén, pastor. Sí. Pastor Serafín, ¿puedo orar? Bueno, hermanita. ¿Sí? ¿Puedo Amén. despedir? Amén. Amén, hermanita, amén. Gracias, Pastor Serafín. Amado Padre Celestial, bendito eres, Señor. Gracias, Santo Padre, por este tema, Señor, tan especial, Señor, que tú nos has preparado para nosotros, Señor. Somos humanos, Señor bendito. Somos carne, como dice tu palabra, Señor. Llenos de emociones, de pensamientos buenos y pensamientos malos, Padre. No te podemos engañar delante de ti. Tú nos escudriñas, Señor, y ves cómo está nuestro corazón, aún en este momento, Señor. Ayúdanos, Señor.
Porque los débiles somos nosotros, Señor. Los débiles son tu iglesia, Padre Santo, si no están firmes en ti, Señor. A veces caemos, Señor, en desánimo, Padre Santo. Caemos en angustia, Señor. Cuando todo está bien, Señor, estamos bien. Cuando todo está mal, viene la noche, viene el miedo, Señor. Somos débiles, Padre. Conocemos tanto de ti, Señor. Y a veces, Señor, dudamos. Ayúdanos, Padre Santo, a crecer a la talla tuya, bendito Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor. Si estamos acá, Señor, es porque te hemos conocido, porque te hemos aceptado, Señor. Porque pasamos, Señor, de ser creación, Señor bendito, a ser hijas tuyas, hijos tuyos, Señor. Así dice tu palabra, Señor. Todo aquel que me acepta, todo aquel que me recibe, es hijo mío. Te hemos recibido, Señor. Haz barbecho en nuestro corazón, Padre Santo, te lo pido en esta noche, Señor. Que todos los que estamos presentes aquí, Señor, que no se quede ninguno, Señor, de anhelarte, Señor. Queremos anhelarte, Padre, queremos vivir para ti, Señor, queremos gozarnos en tu presencia, queremos llorar contigo, quebrantar nuestro corazón en tiempo de prueba, en tiempo de necesidad, pero también queremos alabar tu nombre, Señor, porque nos salvaste, Padre Santo, a través de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este curso, Señor, por este curso romano, Señor, el cual nos ha abierto, Señor, otro entendimiento, Señor, que nada somos sin ti, Señor. Que el que está a nuestra derecha, a nuestra izquierda, Señor, tiene el mismo valor, Señor, delante tuyo como nosotros, Padre. Gracias, papito lindo, por tu amor. Bendice al pastor Serafín, Señor, él dijo que ya está pronto a recibirse como pastor, Señor. Sigue usándolo, Señor, y en ese don de maestro que le has dado, sigue ensanchando más, Señor, su conocimiento, Señor, para que nos siga haciendo entender tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque tu Santo Espíritu a cada uno nos ha hablado conforme, Señor. Tú quieres, Señor, que nosotros recibamos esa porción, Señor, de bendición. Límpianos, Señor, te lo ruego, lávanos, Señor. Cambia nuestras vestiduras, Señor, día a día, porque a quien tenemos que agradarte, Señor, primero es a ti, Señor, para después ser sal y luz, Señor, y poder iluminar a aquellos que están en oscuridad, así como un tiempo lo estuvimos nosotros. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Te amamos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, Pastor Serafín. Amén, siervas amadas. Que Dios Gracias, nos bendiga. hermano. Gracias, Pastor Serafín. Ya le decimos a seguir avanzando. bendiciones para todas. Dios me los bendiga muchísimo. Amén, amén, siervas, amén, hermana Esta Rosita, Marlene, Yolanda, hermano José Siervo, hermana Gladys, Manolia, Marta.